empezar. ¿Se ve, no? Bien. Sí, doctora, sí se ve. Ya, ok. Bien, gracias. Entonces, buenas tardes a todos. El día de hoy se va a hacer una revisión en lo que respecta a la pared abdominal, tejido celular subcutáneo y la patología de la columna vertebral. La siguiente sesión he visto que va a ser lo que es disco intervertebral y médula, ¿no? En realidad, para fines didácticos se hace esa separación porque ustedes saben pues que estudiar toda la patología de la columna vertebral también pues implica el canal medular y el disco intervertebral, ¿no? Entonces empezamos con la pared. La pared abdominal, ustedes saben que anatómicamente pues tiene diferentes planos, ¿no? Que van desde la piel hasta la grasa preperitoneal, ¿no? Peritoneo ya deja de ser pared. Entonces tenemos, anatómicamente, pues lo vamos dividiendo, las capas que es el piel, ¿no? Viene luego las fascias, el tejido celular subcutáneo, ¿no? Con fascia de Camper, de Scarpa, toda la capa muscular, donde están los músculos, oblicuo mayor, oblicuo menor, transverso, recto anterior, la fascia transversalis y la grasa, ¿no? Preperitoneal. Entonces, cuando nosotros hacemos el diagnóstico por imágenes de lo que respecta a la pared, pues entonces es conocimiento básico. Bueno, vamos a estudiar tejido superficial, ¿no? Los tejidos blandos, y entonces hay que ver qué método es el más indicado para la evaluación. Entonces, bueno, eso nuevamente para recordar la capa muscular, pues en grupos anteriores está el recto abdominal, anterolateral, el oblicuo interno, oblicuo externo, músculo transverso. En plano posterior, el latísimo del dorso, cuadrado lumbar y los músculos paraespinales, ¿no? Este es a nivel de la línea media, ¿no? Donde tenemos la línea alba, están los músculos rectos, ¿no? La parte más profunda, peritoneo, y acá está la fascia transversal, ¿no? Entonces, esto hay que tener clara la anatomía de todo lo que vamos a encontrar en todo lo que respecta a la pared del abdomen, ¿no? Entonces, como la pared es un tejido superficial, pues ahí empezamos con la ecografía, ¿no? O sea, si ustedes evalúan a un paciente y tienen pues una sospecha de patología de pared abdominal, el primer método que deben solicitar pues es la ecografía, debido a que es un método no invasivo, es un método fácil ¿no? Asequible. Hay ecógrafo pues en la mayoría de los hospitales, hay ecógrafo en emergencia, ecógrafo en UCI, ecógrafo en la sala de radiología, tienen ecógrafo los ginecólogos, ecógrafo los urólogos, o sea, ahorita es un método muy disponible y también es de gran ayuda para la evaluación inicial de la pared abdominal, ¿no? Entonces, hay otros métodos también que evalúan a la pared abdominal, como es la tomografía y es la resonancia magnética, y ellas nos van a dar un detalle anatómico, ¿no? Un detalle más a profundidad. Pero siempre debemos iniciar con la ecografía, ¿no? Una ecografía en modo B y ecografía también en Doppler color, ¿no? Entonces, el ultrasonido es el método imagenológico inicial en el acercamiento diagnóstico de la patología de la pared abdominal. La tomografía y la resonancia magnética van a obtener imágenes con excelente resolución anatómica y espacial, con adecuados medios de contraste entre los tejidos, y además va a permitir una evaluación multiplanar, ¿verdad? Entonces, lo importante es escoger, ¿no? Después de ultrasonido, cuál de estos métodos nos daría mayor ayuda. Entonces, ya es conocido, pues, las ventajas y desventajas del método, tanto tomografía como resonancia, ¿verdad? Ustedes tienen que valorar, entonces, siempre escoger el método que menos daño haga al paciente, ¿no? Y daño con respecto a la radiación. Entonces, si tenemos que ambos, tanto la tomografía como la resonancia, dan una buena visión espacial, ¿no es cierto?, una buena resolución anatómica, ambos, entonces podríamos optar por el que menos lesivo sea, ¿no?, menos radiación. Ustedes saben que la resonancia, pues, es un método excelente, da buena definición de tejidos blandos y actualmente, pues, se está haciendo como un método alternativo, ¿no? Un método para seleccionar. Pero ¿cuál es la desventaja, pues, de resonancia? Que
aún en nuestro medio es un poco difícil de realizar debido a que no todos los establecimientos tienen resonador. Todavía es un método de alto costo, demanda tiempo, que el paciente esté pues una hora, ¿no? Mínimo si le hacen un barrido rápido es media hora, ¿no? Entonces tiene su desventaja, ¿no? La tomografía en cambio es un método muy rápido, ¿no? En 5 minutos haces un barrido completo en esos tomógrafos multicortes, es de menor costo que la resonancia, pero la dosis de radiación es alta, ¿no? Entonces tenemos que evaluar todo eso para solicitar que el examen, ¿no? Después del ultrasonido. Entonces, cuando hacemos la ecografía de la pared abdominal, nosotros seleccionamos un transductor lineal, ¿no es cierto? Y sabemos que en ecografía pues usamos ondas mecánicas de ultrasonido que van frecuencias desde los 2 hasta los 20 MHz. Entonces, mientras más alta la frecuencia, nos va a permitir evaluar los tejidos más superficiales. Por eso nosotros utilizamos transductores de alta frecuencia, ¿no? Para ver pared abdominal, generalmente pues los transductores van desde los 7 hasta los 12 MHz, ¿no? Depende de la marca del equipo, porque hay equipos actualmente que están ofreciendo transductores hasta de 20 MHz. Entonces, esos que llegan hasta 20, pues pueden evaluar fácilmente todo el plano cutáneo, ¿verdad? Y los que tienen menos de 20, pues hasta 12 MHz evalúan también plano cutáneo, pero también amplían la evaluación hasta la saponeurosis, ¿no? Entonces es inversamente proporcional la frecuencia con la amplitud de la onda. Eso hay que tener conocimiento para escoger el transductor. Entonces, transductor lineal de alta frecuencia, bueno, el equipo debe contar con modo B, que tenga también Doppler, y actualmente también las técnicas de elastografía, que es software, para cuando identifiquemos alguna lesión, pues apliquemos todas estas técnicas que nos ayuden pues a caracterizarlo ecográficamente, ¿no? O tipificarlo en lesiones benignas, lesiones con sospecha de malignidad. Entonces requiere entrenamiento, debido a que la ecografía es un método operador dependiente, ¿no? Mientras más experiencia tenga el que realiza el examen, pues la sensibilidad del método va a incrementarse. Entonces, el paciente debe estar en decúbito supino, no requiere preparación, el paciente puede venir comiendo, dándole sus medicamentos, o sea, no hay ningún inconveniente en eso. Y estos serían pues los diferentes planos que hacemos con el abordaje ultrasonográfico, ¿no? El primero está la piel. Entonces, en ecografía hay que recordar el lenguaje que usamos pues es de los ecos, ¿no? Hiperecoico, hipoecoico o también anecoico, si yo lo veo por negrito, y acá no hay ninguna imagen anecoica, ¿no? Todos son hiper e hipo. Entonces vamos identificando, miren, piel se ve más hiperecoica, el tejido celular subcutáneo hipoecoico, el plano muscular, miren, van el oblicuo externo, oblicuo interno, transverso, pues tiende a ser hipoecoico, pero heterogéneo, ¿no? Entonces, en músculo se dice que está el patrón de pluma de ave, porque en nosotros en radiología todos nos vamos a patrones, todo es patrón de la normalidad, patrón de la normalidad. Entonces acá el patrón del músculo es el patrón de la pluma de ave, ¿no? Son líneas hiperecoicas que se van entremezclando con los haces hipoecoicos, ¿no? Entonces esto es una ecografía normal con los diferentes planos de la pared abdominal, ¿no? Aquí tenemos ya el peritoneo, donde debajo pues están las asas intestinales. El intestino, por contener gases, pues el gas es un mal conductor del ultrasonido. Lo vamos a ver hiperecoico y condiciona también sombra acústica o los ecos sucios que llamamos. No nos permite pasar más ultrasonido, ¿no? Pero para lo que no solicitan pared, hasta aquí es suficiente. Por eso usamos transductor lineal de alta frecuencia, ¿verdad? Entonces, son hallazgos normales. Hay que identificar primero, antes de realizar la ecografía, los patrones normales. Y entonces se hace todo un barrido, ¿no? En la ecografía es todo un barrido, línea media, vamos desde
la apófisis sifoides hasta la sínfisis del pubis y luego vamos, ¿no? Sentido pues hacia la derecha, hacia la izquierda, longitudinales y luego transversales también, ¿no? Y se va identificando ahí las diferentes estructuras. Por ejemplo, aquí tenemos un corte, dice transversal, miren, infraumbilical, transversal, y se ve estas imágenes, ¿no? Donde se ubica al oblicuo externo, al oblicuo interno, a la vaina del recto, ¿no? El recto del abdomen y la línea alba. Esta es la línea alba, o sea, estamos abarcando de aquí hasta acá. Es el centro que estaría acá, ¿no? Entonces eso es importante, aquí todo se ve características de la normalidad, nada, ninguna alteración, ninguna imagen anormal, no hay colecciones, no hay masas, ¿no? No hay desgarros, todo eso vamos identificando con el estudio ecográfico. Aquí tenemos a nivel también ya de la línea media, donde se ve la línea alba, ¿no? Entonces es importante esta evaluación, porque muchas veces la solicitud de la ecografía de la pared, ¿no? Nos pide porque el paciente se está palpando una masa, entonces el médico examina y bueno, si es una masa pues palpable, evidente, pues ya viene la sospecha pues, de una tumoración. Pero si es una masa que el paciente dice que lo siente cuando hace esfuerzos, ¿no? Cuando, no sé, está en maniobras de Valsalva, y se ve, entonces hay la sospecha de hernias, y siempre nos piden evaluación de hernias. Entonces las hernias ustedes saben que están en los orificios fisiológicos, pero también hay unas hernias que son las de Spiegel, ¿no es cierto?, que estarían para mediales. Entonces, cuando hacemos la ecografía de pared, pues es un barrido completo de toda la pared, ¿no? Completo para buscar, ¿no? Alguna alteración, alguna eventración, alguna dehiscencia, ¿no? Algunas, los sacos herniarios, búsqueda de masas, búsqueda de colecciones, ¿no? Hacemos un barrido completo. A veces ya nos viene dirigido, ¿no? La ecografía, depende pues de la solicitud, porque a veces el médico coloca los datos, ¿no? Una masa palpable, de repente pues en fosa ilíaca derecha, antecedente del paciente de alguna cirugía, sospecha de una dehiscencia, sospecha de una hernia incisional, pues ya viene con esos datos, entonces nos enfocamos en esas zonas, ¿no? Y hacemos las maniobras, porque la ecografía es operador dependiente y es un estudio dinámico. Entonces, si tengo al paciente, pues yo lo evalúo, le digo, pues si sospecho hernias, pues tosa, trate de sentarse para ver si se forma ese saco herniario, si es reductible o no. Y si no encuentro nada de saco herniario, ni aún con maniobras de Valsalva, pues busco, ¿no? Busco también otras lesiones, de repente algunas adenopatías, algunas masas, ¿no? O a veces, si no encuentro nada en pared, entonces tenemos la opción de ampliar, cambiar de transductor a un convexo y ver a profundidad, ¿no? De repente la masa que palpó no es de pared, sino es intraabdominal. A veces pasa con bastante frecuencia, nos pasa. Entonces no solamente limitarnos a eso, ¿no? Tenemos la oportunidad de evaluar al paciente y podemos también ampliar el estudio y colocamos en el informe también, ¿no? Se amplió el estudio con transductor convexo, evaluándose la cavidad intraabdominal, en donde se aprecia, pues, de repente la masa en el colon, en el intestino, ¿no? Pero como el paciente se palpa, ¿no? Se ve como zona palpable, entonces eso es importante cuando evaluemos con la ecografía, ¿no? Tratar de aprovechar el método en lo más posible. En cambio, si se hace la tomografía, bueno, la tomografía no hay pierde, pues, ¿no? Te evalúa todos los planos superficiales y los planos profundos. Y ahí sí puedes evaluar y hacer, pues, la diferenciación, ¿no? De dónde, en qué plano se encuentra, pues, esa lesión, ¿no? Entonces, aquí tenemos nuevamente los planos de los músculos. Entonces, cuando hacemos ecografía, ¿no? Todos los métodos de diagnóstico por imágenes requieren conocimientos de anatomía, todos los métodos, ¿no? Mucho más, pues, si es tomografía, mucho más si es resonancia, ¿no? Entonces, la anatomía que tenemos, pues, que tener conocimiento, una anatomía básica, ¿no? No exigimos mucho, solamente el nombre de los músculos y llevarlo, pues, a la anatomía ecográfica, ¿no? Cómo se ven, ¿no? Los patrones de la normalidad que vamos buscando. Y entonces tenemos acá, pues, un plano de la pared, de los músculos, ¿no? Con ese patrón lineal hiperecogénico que se intercala con lo hipoecogénico, y tenemos también las vainas pues posteriores, ¿no? Esta es la vaina posterior, y tenemos acá también, ¿no? la aponeurosis, y esto serían las asas intestinales, ¿no? Que están en movimiento.
Y acá también para ver intestino, ¿no? Intestino en realidad pues es una limitante, el gas y el hueso son limitantes de ultrasonido porque nos dan esta sombra, ¿no? Esto ya no permite el pasaje de los ecos del ultrasonido y tampoco nos da representación de imagen. Pero sabemos que es intestino por movimientos peristálticos, ¿verdad? Entonces eso es normal que veamos estas imágenes hiperecogénicas productoras de sombra y que estén en continuo movimiento. Acá estamos a nivel también, o sea, si hay buen entrenamiento, si se tiene un equipo de alta gama, llamamos esos buenos equipos, con unos transductores ideales de buena frecuencia, multifrecuencias, si tienes pues, Doppler, color, si tienes todos los software que puedas tener, ¿no? 3D, 4D, hasta ahora ya está 6D. Entonces también es importante reconocer las estructuras vasculares, las estructuras nerviosas que pueden haber, como por ejemplo acá se está identificando los nervios, ¿no? Actualmente los neurocirujanos, los anestesiólogos, sobre todo los que hacen terapias del dolor, entonces piden bastante la ubicación de los nervios para los bloqueos nerviosos, ¿no? Entonces es importantísimo el reconocimiento anatómico de ellos también, ¿no? En realidad, pues es bastante, hay que tener bastante experiencia para poder identificarlos porque son pequeños, ¿no? Entonces fácil, no son, miren aquí se ven como estas pequeñas líneas hiperecoicas que se ven acá, ¿no? Entonces acá nuevamente las imágenes, la región periumbilical, ¿no? Y se va viendo también, andemos al recto, abdominal y la vaina posterior del recto. Hasta allí todo es ecografía normal, acá no hay ninguna alteración en la ecografía. Miren, en cambio la tomografía pues tiene la ventaja pues que va a poder valorar, ¿no? En forma global toda la pared, ¿no? Los planos, ustedes identifican muy bien todo el plano cutáneo, el subcutáneo que se ve acá hipodenso. Le pueden tomar las unidades Hanfield, negativas, que es la grasa, ¿no? La grasa es negativa, pero menos negativa que el aire, ¿no? La grasa puede ir de menos 100, de repente hasta menos 200. Pero el aire no, el aire pues muy negativo, menos 1000, menos 900 unidades Hanfield, ¿no? Y ustedes lo van a ver así, pues este es aire, miren, casi es negrito, y esto también, y esto es gris, ¿no es cierto? Pero ambos nosotros le llamamos o hipodenso o hiperdenso, es el lenguaje tomográfico, ¿verdad? Y tenemos siempre que decir con índice de atenuación o con unidad de Hanfield de grasa o con índice de atenuación de aérea, ¿no? Entonces eso es importante ir identificando y además pues los tomógrafos actuales tienen para reconstrucción 3D, ¿no? Esta es la reconstrucción del tomógrafo, miren. O sea, el tomógrafo pues le puede reconstruir desde los planos cutáneos, van ustedes avanzando y va dándole hasta la más profundidad, ¿no? Identifica planos musculares. Y actualmente pues estos tomógrafos multicortes también están haciendo las reconstrucciones, pues también, ¿no? En las momias, en los cadáveres, donde el software ya les permite, ¿no? Hacen un barrido de las momias, de los esqueletos, y el software mismo ya les reconstruye los planos superficiales, ¿no? Entonces esa es una gran ventaja y también se está usando bastante en la patología forense actualmente, ¿no? Esto ya, bueno, hay que disponer pues de tomógrafo de multicorte y de un software también de reconstrucción y de navegación en 3 dimensiones, ¿no? Bueno, entonces lo que le había mencionado, una patología frecuente que nos piden para evaluar pared abdominal es la hernia. Entonces la hernia es suficiente evaluarla con la ecografía, ¿eh? Con la ecografía lo vemos, identificamos el saco herniario, vemos el contenido, aplicamos Doppler, vemos si las asas intestinales están con peristaltismo, si hay flujo vascular en la pared del intestino. Pero ¿qué pasa a veces? A veces el problema es que esas hernias o son muy grandes o a veces están ocultas, o a veces hay problemas en diferenciarlas, ¿no? Si son verdaderas hernias o si son algunas dehiscencias, ¿no? De algún plano, ¿no? Del total. Entonces ahí justifica pues pedirle una tomografía, ¿no? Tomografía
Y sobre todo, pues cuando hayan esas hernias encarceradas para evaluar la vascularización de esas asas intestinales antes de la cirugía, ¿verdad? Entonces también nos piden la tomografía de abdomen y bueno, y se aprovecha también para evaluar pues los órganos intraabdominales, ¿no? No solamente la pared, sino los órganos intraabdominales también. Entonces, la tomografía abdominal, ¿no? Debe ser con contraste oral para hernia, oral y endovenoso de preferencia, ¿verdad? El oral porque nos va a permitir evaluar, pues si tenemos un saco herniario y demostrar con claridad, pues que son asas, ¿no? Asas con contraste ahí, que están encarceradas, no reductibles, ¿verdad? Y bueno, entonces en la hernia que evaluamos con la tomografía, la presencia del saco herniario, la localización, ¿no? Si la hernia es umbilical, es epigástrica, ¿no? Es a nivel ilíaco, ¿no? Entonces demostramos la localización exacta de la hernia, las dimensiones también podemos medir, ¿no? Como en este caso acá tenemos una tomografía axial, ¿no? Contrastada, miren, donde se evidencia esa solución de continuidad, ¿no? Y es la presencia de ese saco herniario que está en esta región, que es la zona umbilical, ¿no? No hay contenido de asas en este saco, solamente hay contenido graso, ¿no? Entonces, ¿por qué le pidieron, dice a este paciente? Porque la ecografía era dificultosa debido a que era un paciente muy obeso, ¿no? Es grasa, mire, bastante panículo adiposo. Entonces también esa es una limitante de la ecografía, ¿no? La ecografía también cuando el paciente son obesos con bastante tejido adiposo, pues miren, el transductor permitía solamente de repente hasta 5 centímetros, ¿no? De profundidad, y pues acá tenía una pared de 12 centímetros, entonces ya la ecografía tiene su limitación y por eso en este caso el paciente le pidieron una tomografía, ¿verdad? Entonces eso es importante y además pues permitió ver en que hay otra lesión acá, ¿no? Dice la lesión de este paciente había tenido pues una lesión y acá una eventración por una cirugía previa, ¿no? Este paciente tuvo una malla y también había hecho complicación de la malla, ¿no? Acá se ve el componente inflamatorio, el engrosamiento focalizado. Entonces por eso muchas veces depende del cuadro clínico que tiene el paciente para justificar el estudio tomográfico, ¿verdad? También en este caso de este paciente se sospechaba que era una hernia, ¿no? Pero vemos que no es hernia, miren, solamente es un adelgazamiento acá, ¿no? Del plano muscular y contenido graso. Entonces el paciente cuando de repente hace esfuerzo, cuando se para, entonces para él existe una masa acá, ¿no? Entonces en realidad, pues no se trataría de una hernia, sino más bien un problema acá en el plano muscular, ¿no? Entonces, esta es la gran ventaja que tendría la tomografía frente a la ecografía. Bueno, también la presencia es frecuente, nos piden para evaluar hematomas, ¿no? Ver extensión de los hematomas. También, el primer método es la ecografía. A todos les van a pedir ecografía, no se pasan directo a tomografía, por si acaso en los hospitales ni en la clínica. Bueno, en la clínica podría ser, ¿no? Pero en lo que respecta a los hospitales, primer método que siempre nos piden es ecografía de la pared abdominal. Ya depende del informe que les llegue, ¿no? Si es un informe no concluyente, ¿no? Si es un informe que se sugiere ampliar el estudio, pues pasa a la tomografía, ¿verdad? Entonces, los hematomas, bueno, ustedes saben que son colecciones pues hemáticas, ¿no? Están relacionadas muchas veces con traumatismo, de repente cirugías previas, el paciente ha sido operado, ¿no? Tiene colecciones allí hemáticas, o pacientes que han sido sometidos a tratamientos anticoagulantes, a veces también por desgarro de los músculos también, ¿no? Entonces, miren la tomografía, cómo permite evaluar claramente, pues, ¿no? Esas colecciones hemáticas, miren, en este caso septadas, son hiperdensas, ¿no? En lenguaje de tomografía, densidad hipodenso o hiperdenso, hiperdensa, heterogénea más, hay zona hipodensa y zona hiperdensa. La hiperdensa es porque ha captado el contraste, ¿no? Captadoras de contraste, muy heterogéneas, miren, de conceptos gruesos ahí, de bordes definidos, ¿no? Paredes definidas, bordes regulares. Entonces podemos medirle las unidades Hanfeld y podemos medir también el volumen también, ¿no? Medimos volúmenes
porque lo podemos ver en cortes axiales, también en coronales y en sagitales, en 3 dimensiones, y podemos ver también la extensión, ¿no? La extensión, y también, y según eso, pues, de la decisión del tratamiento, ¿no? Si es extenso, pues será una evacuación, no sé, quirúrgica, ¿no? O si es pequeña, pues un tratamiento conservador. Eso ya no compete al radiólogo, sino ya el médico tratante, la decisión que tome, ¿no? Después del informe tomográfico. También nos piden por seromas, ¿no? Seromas son colecciones serosas, colecciones líquidas, morfología globular, tubular, ¿no? Que está en el tejido celular subcutáneo, ¿no? Entonces, generalmente son después de una cirugía, ¿no? El paciente ha sido operado, ¿no? Y se siente ahí, ellos le llaman los bultomas, un bulto ahí, ¿no? Un dolor, bulto, de repente hay zona inflamatoria en la piel, como se ve acá, el engrosamiento de la piel, ¿no? Más hiperdensa, la piel normal se ve así finita, miren, muy infinita, pero acá está engrosada esta piel. El tejido celular subcutáneo también está alterado, hay captación heterogénea, y hay esta imagen, esta colección acá, hipodensa también, ¿no? Hipodensa, captadora de contraste. También se mide la densidad de Hanfield y también determinamos volúmenes, ¿no? En este caso, pues, de este paciente, ¿no? Que ha sido operado y está el seroma aquí. En este otro caso, pues el paciente ha sido sometido a una malla, ¿no? Una malla, miren, esta de acá, supraaponeurótica, ¿no? Porque ha tenido una hernia, ¿no? Entonces, después de hernia han colocado una malla, pero a veces esas mallas se complican, ¿no? Hacen reacción adversa. De repente el paciente ya ha formado acá un seroma también, ¿no? Entonces, miren, la tomografía tiene esa gran ventaja de poder definir claramente, ¿no? Tanto los planos superficiales como los planos profundos. Y esa es la limitante de la ecografía, que no nos permite de repente evaluar adecuadamente acá los planos profundos, ¿no? También los abscesos, ¿no? A veces es difícil cuando tenemos en ecografía. En la ecografía lo único que les podría decir pues es colección, ¿no? Colección líquida o sólida o mixta o heterogénea, pero no define con claridad pues si es sangre, si es pus, si es agua. No se puede con la ecografía. En cambio, la tomografía sí, porque ustedes le pueden tomar las unidades Hanfield y es diferente la densidad en tomografía del líquido, ¿no? Del líquido como el seroma, diferente de la sangre, diferente del absceso, ¿no? Entonces, esa también es otra gran ventaja, ¿no? Entonces, los abscesos nosotros los vamos a identificar como colecciones, ¿no? Colecciones heterogéneas, tienen baja atenuación, quiere decir, pues, y las unidades Hanfield acá a nivel central pueden ser de 20, de 30 unidades Hanfield, pero cuando se les da contraste, captan periféricamente, ¿no? La captación en anillo, que también se ve en todas las lesiones abscedadas, sea hígado, cerebro, cualquier órgano, un absceso se caracteriza por eso, por la captación en anillo, ¿no? Y en 30% de los casos también pueden tener contenido gaseoso, ¿no? De las bacterias también, ¿no? Que haya en ese absceso. Y ahora, en lo que respecta a la patología neoplástica, en realidad, pues es poco frecuente, ¿no? Pero hay lesiones benignas y lesiones malignas. Las benignas están los linfomas, los tumores desmoides, neurofibromas, linfangiomas, y los malignos, los sarcomas y los linfomas, ¿no? Entonces, también la tomografía es un gran método, ¿no? Para evaluar las masas, pero tienen que solicitarla con contraste. Entonces, tomografía de pared abdominal, de preferencia con contraste oral y endovenoso, los dos contrastes, ¿ya? Para poder evaluar si es una hernia, ustedes van a ver el contenido de las asas intestinales que se sobresale, ¿no? Si es un tumor, si son los tumores, como en estos casos, pues miren, las asas están hacia adentro, ¿no? Es una hernia, está muy separado, ¿no? En este caso, pues estamos acá en la línea media, acá está en la línea alba, ¿no? Y está identificando, pues dice, un lipoma sucifoideo. Entonces, generalmente, pues es contenido graso, nada más. El paciente se palpa una lesión de tejido blando, ¿no? De repente es incómoda. Entonces, se le hace la ecografía determina el componente, pues, sólido, ¿no? Que
probablemente sea grasa. No se puede concluir con la ecografía, no se es tan concluyente si es grasa, solamente se dice sólido y se dice característica de benignidad o característica de malignidad, ¿no? También la tomografía sí, se le mide las unidades Hanfi, ¿no es cierto? Negativas acá, homogénea, hipodensa, homogénea con densidades negativas. Entonces ya se concluye que es un lipoma, ¿verdad? Todo esto es componente graso por el lipoma. En este caso tenemos acá más profundo, ya no en la grasa, porque esta es la piel, el tejido celular subcutáneo, y ya en el plano muscular hay acá una lesión, ¿no? Una lesión es sólida, es hipodensa, captadora de contraste porque se ha vuelto hiperdensa, ¿no? Este es un paciente de 45 años, dice que fue operado de apendicitis y cesárea, y se palpa un nódulo, ¿no? Entonces se evalúa pues con la tomografía y está ubicado en el músculo recto anterior izquierdo, ¿no? Este derecho, este es izquierdo, miren, el realce. Entonces aquí, ¿cómo lo hemos identificado? Pues por la captación que tiene, ¿no? Homogénea, miren, bien intercaptadora, tiene bordes definidos, ¿no es cierto? Tiene todas las características de benignidad. Entonces, esto orienta que se trata de un tumor desmoide, ¿no? Entonces, el paciente sometido a cirugía, ¿no? Ya con la tipificación de lesión benigna, ¿no? Probable desmoide, y se demostró que sí era, ¿no? Un tumor desmoide de la pared abdominal, ¿no? Tumor benigno. Acá, miren, también está otra lesión, ¿no? Es una lesión que está en el plano graso, plano subcutáneo, pero también, miren, está saliendo hacia afuera, ¿no? Hacia afuera. Bueno, al realizarle la ecografía, por la gran extensión, de repente no ha podido delimitar los márgenes posteriores. En cambio, la tomografía está demostrando que está solamente en el componente graso, no compromete músculo, ¿no? Pero tiene bordes irregulares, miren, muy irregulares, una captación heterogénea, no es una captación homogénea, porque hay zonas hipodensas. Estas zonas hipodensas significa que hay áreas de necrosis, y si hay áreas de necrosis, orienta a lesiones malignas, ¿no? En este caso, por estar en el tejido celular subcutáneo, esto correspondió a un fibromicesarcoma, ¿no? O también puede ser diagnóstico diferencial con un liposarcoma ya, pero es una lesión tipificada como maligna. También acá tenemos también plano subcutáneo, ¿no? En plano subcutáneo hay un nódulo allí, un nódulo sólido, ¿no? Captador de contraste, captación en anillo, ¿no? Entonces, en este caso también, a veces es difícil decir nosotros la aproximación anatomopatológica, ¿no? Nosotros solamente podemos concluir con lesiones sólidas, con características de benignidad o con características de malignidad, y planteamos 2 o 3 diagnósticos diferenciales siempre, ¿no? Entonces, estas lesiones, miren, es importantísimo que digamos si está comprometiendo planos profundos o no, si tiene bordes, o nosotros llamamos la interfase, ¿no? Llamamos la interfase que está rodeando a esa lesión, ¿no? Esa lesión tumoral. Si hay una interfase que me permite decir hasta acá es el tumor y desde acá es otro tejido, por ejemplo, muscular acá, o es el arco costal acá, entonces eso orienta pues más a benignidad, ¿no? Pero en este caso no ha sido benigno, ha sido un linfoma, ¿no? Un linfoma del tejido celular subcutáneo. Entonces el diagnóstico final siempre es anatomopatológico, ¿no? Entonces por imágenes nosotros felizmente tenemos que concluir con eso, con aproximaciones diagnósticas, ¿no? Entonces podríamos decir lesión típicamente benigna, no, primero sólido, si es quística o si es mixta, luego si es típicamente benigna, si es probablemente benigna, si es probablemente maligna o altamente sospechoso de malignidad, si ya vemos características típicas de una malignidad. Y si tiene de ambos y no puedo concluir, pues yo le digo patrón indeterminado, ¿no? Entonces esa es la ventaja en imágenes, y eso pues hace de toda masa, ¿no? Tiene que pasar primero a una biopsia, ¿no? Una biopsia
donde ya el anatomopatólogo les diga a ustedes con certeza cuál es su estirpe etiológica, ¿no? Y acá también está la tomografía, ¿no? Ya estas son imágenes axiales de una tomografía donde se ve de tórax, ¿no? En la zona central hay pequeñas lesiones nodulares sólidas, dice, en los tejidos blandos de la pared, ¿no? Más hacia acá, miren, ustedes pueden ver estas lesiones bien superficiales, ya son a plano cutáneo, ¿no? Y sobresalen, ¿no? Acá también, miren, plano cutáneo, ¿no? En la pared, y esto también han captado contraste y esto ha sido pues con anatomía patológica demostraron que eran neurofibromas, ¿no? Pero aquí es importante para delimitar pues en qué plano está, ¿no? Eso es importante. Entonces, miren, no compromete el tejido celular subcutáneo, sino se limita solamente al plano cutáneo, ¿no? Son pequeñas lesiones en realidad, muy pequeñitas. En cambio acá tenemos pues la línea media, ¿no? Hay una gran, una herniación, una infiltración, dice ahí, ¿no? Una infiltración difusa de la pared abdominal y en la región inguinal. Entonces este paciente es un paciente masculino, ¿no? Esta zona es la zona inguinal, ¿no? Acá ya estamos viendo hacia el escroto, contenido líquido. Pero miren todo este engrosamiento de la pared, toda esta alteración que tiene la pared, ¿no? Este paciente dice que tiene una infiltración porque tiene un linfoma de testículo, ¿no? Que se está extendiendo hacia la pared. Entonces también es importante la evaluación clínica del paciente, ¿no? Entonces, si han evaluado clínicamente que tiene una masa en testículo, pues hay que ampliar la tomografía hacia la zona pues más, de repente en la región inguinal y los muslos superiores para poder evaluar bien, ¿no? La extensión de la lesión. Y esta es otra tomografía también, ¿no? Hay acá una herniación en la línea media, en la región umbilical, ¿no? Y solamente con contenido graso, no tiene segmentos intestinales, ¿no? Y eso es importante también evaluar si el saco herniario tiene segmentos intestinales, ¿no? Y como se le ha puesto contraste oral, pues es fácilmente identificarlos, ¿no? Entonces, decir con claridad son intestinos o no, lo que contiene el saco herniario. Acá también, ahí dice, acá un defecto de la pared, miren, lo normal debe verse así y que vemos así, ¿no? También hay una zona, pues aquí en el aspecto lateral de músculo recto izquierdo, ¿no? Una eventración. También contiene solamente contenido graso, no tiene segmentos intestinales, ¿no? Y esto ha sido por una hernia de Spiegel, se llama una hernia de Spiegel. Y acá también, miren, la región lumbar, ¿no? El triángulo lumbar izquierdo, ¿no? También hay alteración acá, un engrosamiento del plano muscular, ¿no? Y que se asocia también, o sea, acá hay un componente inflamatorio de todo este plano muscular y también se asocia a un saco herniario, ¿no? Las asas intestinales, este es contraste oral que tiene el intestino, están también haciendo una especie de eventración hacia la pared abdominal, ¿no? Y acá, en esta tomografía que estamos demostrando las varices que también pueden haber, ¿no? Pacientes sobre todo cirróticos, ¿no? Como en este caso, esto es ascitis, ¿no? Líquido libre, abundante, este es el vaso que está grande, generalmente pues ya pacientes cirróticos avanzados, pues ustedes saben que el hígado, ya el lóbulo derecho se va atrofiando, va creciendo el lóbulo izquierdo, y también se asocian pues a varices, ¿no? Varices que se hacen visibles, ¿no? Las dilataciones varicosas de venas que de repente estaban antes que no se visualizaban, pues empiezan a visualizarse, ¿no? Estas son venas varicosas, ¿no? Un paciente cirrótico. Y bueno, hasta ahí es lo que respecta a la patología de la pared. No sé si hasta ahí tienen preguntas antes de pasar a la columna. ¿O continúo? Sí, doctora, está claro. Ok, continuamos entonces con la columna vertebral, ¿no? Bueno, en realidad pues se ha dividido para efectos didácticos columnas, se ha dividido disco y se ha dividido la médula espinal, ¿no? Entonces en lo que respecta hoy día vamos a enfocarnos más a la parte ósea, ¿no? La columna, porque en la siguiente vamos a ver todo lo que es la médula y el disco, ¿no? Entonces es importante eso para poder ver qué método vamos a usar, ¿verdad? Entonces aquí tenemos un caso, es un niño de 1 año,
Entonces ese niño presenta debilidad, dice, de ambos brazos. A la exploración se observa pérdida de reflejos osteotendinosos. Entonces, cuando son pacientes pediátricos, tenemos que evaluar para el sistema neurológico y para el sistema de la columna, del encéfalo y de la columna, ¿no?, de la médula espinal. Si son neonatos, se empiezan las exploraciones con ecografía, ¿verdad? Pero la ecografía se hace pues hasta cuando tienen, para el cerebro, cuando tienen las fontanelas abiertas, ¿no? La columna también, los niños lo podemos evaluar en los niños pequeños, se hace también ecografía de columna, ecografía de médula espinal, entonces en niños. Después de la ecografía, entonces sí, bueno, es un niño ya, como en este caso 1 año, ya no tiene fontanelas abiertas, pues entonces el método que se elige es la resonancia magnética, ¿no? Va a evaluar mucho mejor, pues, todas las estructuras anatómicas del encéfalo y todo lo de la columna, pero la desventaja de la resonancia va a ser en evaluación de la parte ósea, ¿no? Y para la parte ósea en sí, mejor método sería la tomografía. Entonces, en este caso en particular, que es un niño de 1 año, pues hicieron el estudio de la resonancia del encéfalo y de la columna, pero en el segmento cérvico-dorsal, ¿no? Entonces, en columna hay que solicitarla por segmentos, ¿no? O sea, no pueden pedirle, si ustedes piden resonancia de columna, pues no le van a hacer de columna completa, ¿no? Tienen que pedirlas por segmentos, columna cervical, columna dorsal, columna lumbar o lumbosacra también abarca, ¿verdad? Entonces, el estudio de la columna es por segmentos. Entonces, en este caso, en este niño que se encontró, pues en la resonancia se vio que había un defecto de señal aquí en el canal medular. Entonces, si le hubieran pedido la tomografía, entonces no lo hubiera detectado, ¿no? La resonancia, entonces, eso es para la siguiente clase, va a identificar mucho mejor todo lo que es disco y todo lo que es canal medular, ¿no? En este caso, pues el diagnóstico de este niño fue una hidrosiringomielia, ya lo vamos a ver después en la siguiente clase, ¿no? Bueno, entonces este es otro caso también que presenta frecuentemente los meningoceles, ¿verdad? Entonces los meningoceles también es un niño de 9 meses, masa lumbosacra, se asocia a deformidades ortopédicas en los pies y también 9 meses, primer método debería ser la ecografía de columna, si se pide, de columna lumbosacra, para descartar pues meningoceles, mielomeningoceles, ¿ah? Espina bífida oculta también lo vemos con la ecografía. En este caso se optó por la resonancia magnética también, donde se demostró, pues, ¿no?, el disratismo espinal, ¿no?, y la lesión, pues, hipointensa, con densidades, pues, de líquido cefalorraquídeo, asociado también a médula ancleada, con cono medular de posición baja, ¿no? Entonces, esto también lo vamos a abordar con más detalle en la siguiente clase, y bueno, pasamos aquí a la patología de la columna vertebral, ¿no? Entonces, hay un protocolo que siempre nosotros hacemos. Cuando queremos abordar la columna vertebral, primer método que usamos, pues, es la radiografía de columna, ¿no? Ya sea segmento cervical, dorsal o lumbosacro, con las proyecciones básicas que son frontal y lateral, ¿verdad? Y ya dependiendo del resultado, pues, del estudio radiográfico, podemos solicitarle o bien tomografía o bien resonancia magnética, ¿no? En realidad, pues, hay que evaluar, ¿no? Si sospechamos solamente patología ósea de cuerpo vertebral, de las apófisis, pues pedimos tomografía. Pero si sospechamos clínicamente que tiene problemas en el disco, problemas en el canal medular, ¿no? Entonces la resonancia va a ser el mejor método. Entonces, cualquier método que usamos, nosotros tenemos un protocolo, ¿no?, ya sea en radiografía, en tomografía o en resonancia de la columna vertebral. Entonces, siempre empezamos haciéndonos unas preguntas, ¿no?, sobre el eje, ¿no?, si hay desviaciones, si la lordosis fisiológica está conservada, si hay evidencia de escoliosis, cómo está la morfología de los cuerpos vertebrales. Cada uno de los cuerpos vertebrales mantiene alineación normal, con el cuerpo localizado inmediatamente por encima y por debajo y en sus márgenes anterior, posterior y lateral, ¿no? O sea, enfocamos
lo que sería la alineación y la morfología, ¿no? La morfología de los cuerpos vertebrales, la morfología de los espacios intervertebrales, la morfología también de las apófisis espinosas y la morfología de toda la musculatura paravertebral, ¿no? Entonces tenemos un protocolo. Primero, una visión general de la columna, del estudio que estamos enfocando, ¿no? Radiografía, tomografía o resonancia, en cuanto pues a toda la calidad técnica, ¿no? Si es el segmento que he querido evaluar, si tiene las proyecciones que necesito evaluar, ¿no? Después de hacer una visión general, pues pasamos a ver el eje, la alineación, ¿no? Si está lo que preguntamos acá, si está la lordosis, ¿no? Fisiológica, si hay escoliosis, ¿no? Vemos eso, si hay desviaciones o lateralizaciones a la derecha o a la izquierda, ¿no? Después de eso, miramos todas las estructuras óseas, ¿no? Los cuerpos vertebrales tienen la morfología que debe tener, la altura que debe tener, la densidad que debe tener, las apófisis transversas, ¿no? Los agujeros de conjunción, las apófisis espinosas. O sea, miramos en general la morfología ósea. Médula y raíces, en realidad en tomografía no la identificamos claramente, eso pasa al estudio de la resonancia, ¿no? Esa es la gran ventaja de la resonancia. Las articulaciones, el canal y los recesos, bueno, podemos evaluarlo con la tomografía, pero también la resonancia sería un mejor método. Y las partes blandas también, ¿no? Tanto en tomografía como en resonancia podemos evaluarlas, ¿no? Partes blandas, evaluar sacro, evaluar articulaciones sacroiliacas. Entonces, en columna pues, vertebral hay bastante patología, ¿no? Empezamos con las malformaciones congénitas. Pueden darse por defectos en la formación, que están las agenesias, las vértebras en cuña, las semivértebras, vértebras en mariposa. Los defectos de segmentación están las vértebras embrionarias, dando lugar a bloques vertebrales, y después los defectos mixtos de formación y segmentación vertebral, ¿no? Acá tenemos imágenes donde hay pues las vértebras en cuña, ¿no? Forma de triángulo, o las vértebras en mariposa, ¿no? Tienen la forma acá, miren, de mariposa, ¿no? Y estos serían los defectos de segmentación, que se forman los bloques óseos, ¿no? Aquí sería la C2 con la C3, forman un solo bloque, como si fueran una sola, grande, ¿no? Y acá pues están los defectos mixtos, que pueden haber defectos de segmentación con defecto de formación, ¿no? Entonces tenemos acá pues una semejante apófisis transversa y están fusionados acá la L4 con la L5, ¿no? Entonces eso miramos siempre en las radiografías y la búsqueda de estas malformaciones, ¿no? Bueno, esto también es de la médula, lo vamos a hablar después, ¿no? En lo que respecta pues a la patología de médula espinal, pero también la evaluamos. Cuando hacemos una evaluación conjunta de toda la columna vertebral, también tenemos que enfocarnos a que hay malformaciones, no solamente del cuerpo, de las apófisis transversas, sino también hay anomalías congénitas de la médula espinal, y ahí buscamos las espinas bífidas, ¿verdad? Y bueno, las disracias espinales, ¿no? Disracias espinales, que es un defecto de la fusión del tubo neural, de las estructuras cutáneas, musculares y óseas adyacentes. Puede ser una oculta sintomática, ¿no? Ahí da el sinus térmico, médula anclada, lipoma sacro, diastema amelia, y las abiertas, que son los meningocele, mielocele y mielomeningocele, ¿no? Entonces, lo ideal que el diagnóstico se haga desde intraútero, ¿no? Con la ecografía obstétrica. Se debe evaluar la columna vertebral del feto a nivel intraútero, y desde ahí, desde la edad fetal, ya hacer el diagnóstico de disrafia espinal, ¿no? Inclusive también se utiliza la resonancia magnética fetal, ¿no? Se realiza la mamá y se evalúa con resonancia también la columna, y ya se clasifica adecuadamente pues el problema que tiene el bebé. Ya una vez que nace, pues ya se tiene el diagnóstico para el posterior tratamiento, ¿no? Apenas nazca ese niño. Entonces, cuando hay sospecha de disrafia espinal, ¿no? Entonces empezamos con el método de la ecografía. Nos piden bastante nosotros en el hospital, en los hospitales, ¿no? Entonces hay signos clínicos en ese bebé, ¿no? Cuando un bebé que nace pues con hoyuelos, bebé que nace con cambio de coloración en la zona del sacro,
o algunos vellos también en la zona del sacro. Entonces se sospecha, o masas ahí que están evaluando, pues entonces nos piden ecografía, ¿no? La ecografía para ver esa zona de disrafias, ¿no? De disrafismos o de médulas ancladas también. Y pasan pues al estudio de resonancia magnética, ¿no? Que es un mejor método para evaluar pues todo lo que es médula y lo que es con intervertebral, ¿no? También, bueno, ahí cuando hacemos la evaluación pues, de la columna, tenemos que hay con bastante frecuencia vemos anomalías de transición. ¿Esto a qué se refiere? Pues está la sacralización de la quinta vértebra lumbar o la lumbarización de la primera sacra, ¿no? Entonces tenemos que contar. Cuando pedimos la radiografía lumbosacra, entonces contamos, ¿no? Aquí sería la L1, la L2, la L3, la L4. ¿Y qué pasó con la L5? Tiene forma de sacro, de como si fuera S1. En realidad, esta es la L5, pero sacralizada. Por eso se llama sacralización de la L5. En cambio, en esta, miren, cuentan 1, L1, L2, L3, L4, L5 y esta, una L6. No, esto es lo contrario. Esta es la lumbarización de la S1, ¿no? Entonces, estas son variantes anatómicas muy frecuentes que encontramos en la práctica diaria también y tenemos que informarlas porque a veces se asocian también con disrafismos ocultos. Entonces, hay que mirar también hacia la región del sacro si es que está asociado o no a esos disrafismos, ¿no? Entonces, eso es importantísimo. Cuando ustedes pues les llegue la radiografía de columna, no haya un informe radiológico, ustedes también visualicen eso, ¿no? Traten de identificar si hay alguna anomalía de transición. También evaluamos pues el eje, las desviaciones, ¿no? Las escoliosis, miren aquí es evidente la escoliosis, ¿no? Hay una pérdida de la alineación en el plano coronal y acá lo determinamos con el ángulo de Cobb. ¿En qué consiste el ángulo de Cobb? Pues buscar dónde está la convexidad, la vértebra superior, la vértebra inferior de la gran convexidad y trazamos dos líneas allí que se intersectan. Entonces, es el ángulo que se forma de esa intersección se llama el ángulo de Cobb. Entonces, para decir que hay escoliosis, el ángulo de Cobb debe ser mayor de 10 grados. Si el ángulo de Cobb es menor de 10 grados, no se dice escoliosis, sino se dice dismetría o se dice tendencia o actitud escoliótica nada más, ¿no? Entonces, por eso es importantísimo la medición de ese ángulo de Cobb para determinar también el grado de escoliosis. Y miren acá, pues se ha hecho la reconstrucción, son radiografías digitales, ¿no? No es que se haya tomado en una sola toma pues toda la columna, sino se va tomando por segmentos y luego el software hace la fusión y nos da esta imagen en digital de toda la columna y aquí es más fácil pues poder hacer la medición adecuada del ángulo de Cobb, ¿no? Y el paciente también se toma de pie, ¿no? No se debe tomar de cúbito, sino de pie. También hay problemas en la alineación que se llama listesis, ¿no? La listesis es el desplazamiento de un cuerpo vertebral sobre otro, ¿no? Aquí estamos viendo radiografía de columna lumbosacra, proyección lateral, donde si contamos, pues acá tenemos, mire, sacro, la L5, el desplazamiento notable del L5 sobre el sacro, ¿no? Este sería 5, 4, 3, también de L3 sobre L4, ¿no? Entonces aquí hay dos zonas de listesis. En esta radiografía también, ¿no? Hay una listesis de la L4 sobre L5, ¿no? Entonces, ahí se hace una clasificación, ¿no? Entonces, según, allí ¿cómo podemos decir cuánto de porcentaje es la desviación? Si nosotros tomamos la vértebra inferior y la dividimos en 5, ¿no? Imaginariamente en 5 y vemos cuánto de desplazamiento, ¿no? Entonces aquí si hemos dividido en 5, pues aquí estaríamos más o menos en un 10% más o menos, 15%. Entonces dice grado 1, si hay menor de 25% de desplazamiento, grado 2 de 25-50%, grado 3 50-75%, grado 4 75-100% y mayor de 100% ya se llama espondiloptosis. O sea, si encontramos por ejemplo, este cuerpo desplazado más del 100%, pues ya se llama una espondiloptosis, ¿no?
Entonces eso es importantísimo, entonces se evalúa cuando la columna pues se presenta así en proyección lateral, ¿no? Entonces miramos todo, pues lo que hemos aprendido, miramos el eje, miramos las desviaciones, miramos si hay listesis, vemos la morfología de los cuerpos vertebrales, ¿no? En este caso hay zonas aquí de esclerosis, ¿no? Estas zonas radiopacas, bandas radiopacas son esclerosis, estos son los osteofitos, que me habla de cambios degenerativos. Vemos también los espacios, ¿no? Aquí hay pinzamiento, ya se perdió el espacio, o sea, aquí me está diciendo que hay patología del disco intervertebral. Al haber listesis, acá también hay patología del disco, acá hay pinzamiento, o sea, acá hay múltiples discopatías, ¿no? Y acá hay aire, esa zona radiolúcida en medio de los dos cuerpos vertebrales indica que hay una degeneración acá del disco intervertebral, ¿no? Un neumodisco llamamos. Entonces, en este caso, este paciente amerita un estudio de resonancia, ya pasarlo directo a la resonancia, debido a que hay mucha patología discal y también debe haber alguna compresión de la médula, miren. Entonces, la tomografía podría ayudar, pero mucho mejor método va a ser la resonancia para este paciente, ¿no? Y así vamos evaluando. Primero la radiografía, y depende de los hallazgos de la radiografía para ver si le solicitamos la tomografía o la resonancia, ¿no? Entonces, si sospechamos patología solamente ósea, exclusivamente ósea, podríamos pedir la tomo. Pero si sospechamos del disco o del canal medular, pues tiene que ser la resonancia magnética. Y bueno, la patología inflamatoria puede ser por varias causas, ¿no? Causas infecciosas, la espondilitis infecciosa tiene hallazgos característicos, ¿no? La característica de las patologías inflamatorias, ¿no? Es que afecta a dos cuerpos vertebrales contiguos y al disco intervertebral. Entonces, eso es un signo importante para diferenciarlo de la patología neoplásica. La neoplásica afecta al cuerpo, pero no al disco, ¿no? Entonces, eso nos ayuda bastante. Entonces, si es inflamatoria, entonces, y miren, hay afección del disco, entonces el método ideal pues sería la resonancia magnética también, ¿verdad? Entonces, acá está cómo ayuda cada método, pues no, la radiografía simple va a haber desestructuración de los platillos, disminución del espacio, destrucción, en fin, ósea de los cuerpos vertebrales, colapso vertebral, aumento de partes blandas, esclerosis subcondral, ¿no? Valora inadecuadamente partes blandas, no valora adecuadamente. La tomografía puede dar falsos negativos, también no va a evaluar adecuadamente disco ni partes blandas. La resonancia entonces tiene bastante ventaja, ¿no? Bastante ventaja en toda la patología inflamatoria, excelente valoración de los abscesos epidurales y de las partes blandas, pero también puede dar falsos negativos para la detección de meningitis y abscesos epidurales, ¿no? Entonces, cada método tiene su ventaja y tiene su desventaja y esto hay que conocerla. Entonces, en las decisiones inflamatorias de columna vertebral, pues están las osteomielitis, la disitis, espondilitis, espondilodisitis, ¿no? La radiografía simple en estadios iniciales va a salir negativa, ¿eh? Por eso hasta antes de las 4 semanas la radiografía no es concluyente para procesos inflamatorios, ¿verdad? Entonces, en ese caso, si tienes la sospecha clínica, pues puedes pedirle una resonancia magnética, aunque la radiografía haya salido negativa o normal. Entonces, la columna se divide en 3 partes, ¿no? La columna anterior, la media y la posterior. Entonces, la anterior está el ligamento coronal longitudinal anterior, el anillo anterior, ¿no? Y los 2 tercios anteriores del cuerpo vertebral. La columna media está el tercio posterior del cuerpo vertebral, está el anillo posterior y está el ligamento longitudinal posterior. Y la columna posterior, pues están los pedículos, están las apófisis espinosas, ¿no? ¿Verdad? Y los ligamentos posteriores. Entonces, es importante conocer esto porque también hay patologías que se ubican más en la columna anterior, otras en la columna media y otras en la columna posterior, ¿no? Entonces, eso es muy importante, esa división que hagamos. Entonces, signos radiológicos de la osteomielitis. Como repito,
la radiografía va a detectarlo cuando ya hay lesión, ¿no? Más de 4 semanas de tiempo de enfermedad, mayor del 30% del compromiso del cuerpo vertebral, allí lo vamos a detectar. Entonces, la resonancia sí es un buen método para detectar en fase precoz porque nos va a dar alteraciones de la señal, ¿no? De la señal, ya sea en el cuerpo, ya sea en el disco. Nos va a evaluar la presencia o no de colecciones de abscesos también en los tejidos blandos. Entonces, tiene una gran ventaja, pues, la resonancia sobre una radiografía simple, ¿verdad? Bueno, también para evaluar secuelas ya postinflamatorias, pues la radiografía basta, ¿no? Para evaluar colapsos óseos, todas las secuelas, la deformidad de la columna, ¿no? Entonces, con la radiografía simple la podríamos evaluar. ¿Y qué es la discitis? La discitis ya es la patología inflamatoria que se da entre el cuerpo y los discos, ¿no? Entonces, en este caso, también para la discitis, pues la resonancia magnética es mejor método, ¿no? Miren, paciente con discitis, en realidad en la radiografía lo único que vamos a evaluar, pues, que el espacio está alterado, ¿no? Hay disminución del espacio, alteración aquí son una banda radiopaca de repente en el espacio, ¿no? Por contenido que hay ahí a nivel patológico o alguna colección también en ese espacio intervertebral, ¿no? Entonces ya lo evalúo en realidad en estadios avanzados, una radiografía simple. La espondilitis tuberculosa, pues ya sabemos que el agente etiológico, pues, ¿no? El Mycobacterium tuberculoso. Los signos radiológicos va a ser la disminución del espacio intervertebral, que también lo detectamos en la radiografía, las erosiones del cuerpo vertebral, puede dar esclerosis, abscesos fríos, ¿no? Entonces, también esos signos también se encuentran en una resonancia magnética, ¿no? Los abscesos paraespinales o abscesos fríos, la afección de 2 cuerpos vertebrales y del disco que está también, ¿no? Entonces, no olvidarse, la patología inflamatoria afecta 2 cuerpos contiguos y el disco. La neoplasia no afecta el disco, puede afectar los cuerpos, pero no el disco, ¿no? Entonces, eso nos ayuda bastante para nosotros decir si estamos ante un proceso inflamatorio o un proceso neoplásico, ¿no? Entonces, la espondilitis tuberculosa pues afecta mayormente a nivel de T6 a T10 y de L3 a L4, ¿no? Eso es con bastante frecuencia, entonces hay que focalizar la visualización de esa zona, ¿no? Esta sería entonces también estudio de resonancia, donde estamos evaluando, miren la colección a nivel de psoas ilíaco, ¿no? Entonces este es el psoas ilíaco normal, y que vemos acá, vemos una colección, ¿no? Que es hiperintensa, ¿no? Está, dice, erosionando también hacia los cuerpos vertebrales, ¿no? Superiores e inferiores, está ingresando hacia el canal medular, ¿no? Entonces esto se llama el absceso frío, que es característico también de las espondilitis tuberculosas. O sea, afecta la musculatura paravertebral. Y acá también, miren, la tuberculosis con esos abscesos fríos, ¿no? Cómo se evalúan como masas de partes blandas, ¿no? Partes blandas en un 73%. También hay destrucción y colapso de la vértebra. Mire cómo se pierde ese disco intervertebral. Hay un absceso a nivel epidural. Participa elementos posteriores y también pueden asociarse a abscesos, pero a nivel intraóseo, ¿no? Entonces, esas son características pues, de una espondilitis por tuberculosis. O el mal de Pot también, ¿no? Por tuberculosis. Bueno, en las seronegativas también frecuente la espondilitis anquilosante. Aquí los cuerpos vertebrales van adquiriendo forma de rectángulos, ¿no? Dice los cuerpos vertebrales en cuadrado o en rectángulos. La presencia de los sindesmofitos, que son puentes óseos, ¿no? O sea, cuando osteofitos nada más vemos los piquitos, pero cuando estos picos se unen, ya se llaman sindesmofitos o puentes óseos. Entonces, generalmente inicia desde D12 pues a L2, ¿no? Y luego va siendo progresivo. Y esto es la característica, pues, ¿no? La imagen de la caña de bambú, ¿no? Caña de bambú. Entonces, esto nos habla de una espondilitis anquilosante.
Y la patología degenerativa también que es frecuente, acá está la espondilosis deformante y la osteocondrosis intervertebral, ¿no? Entonces, ¿qué caracteriza la patología degenerativa? Pues la presencia de los osteofitos, de los picos del oro que llama la gente, ¿no? Entonces, si solamente vemos picos, vemos, miren, la esclerosis subcondral, ¿no? Estas zonas acá radiopacas, miren cómo se va haciendo, ¿no? Las imágenes, ¿no? Entonces hablamos de una espondilosis o una espondiloartrosis. Pero cuando ya vemos compromiso del disco, miren, esta zona del disco, del espacio, o sea, lo que acá vemos en radiografía es el espacio, y el espacio constituye el disco, y vemos que hay erosiones ahí subcondrales, y hay estas zonas radiolúcidas en el espacio, entonces eso nos habla ya de discopatía degenerativa ya, ¿no? Entonces, como ya hay compromiso del disco y también hay de las articulaciones interapofisarias, ¿no? Ya están pinzadas, erosionadas, entonces aquí ya le llamamos osteocondrosis vertebral, ¿no? En realidad ambos son procesos degenerativos, ¿no? Pero acá hay más compromiso ya de esos espacios intervertebrales y del disco intervertebral, ¿no? Entonces eso es importante evaluar y describir en la radiografía. Entonces, espondiloartrosis, hay disminución del espacio discal, los osteofitos marginales o también pueden formarse puentes óseos, hay el fenómeno de vacío, aire en el espacio discal, también la presencia de los nódulos de Schmorr, que son herniaciones discales intravertebrales, ¿no? Que pueden ser superiores o inferiores a través de platillos vertebrales, ¿no? Y bueno, aquí está señalando pues el aire interdiscal, ¿no es cierto? Entre los cuerpos vertebrales, el espacio, hay un pinzamiento y hay aire, o sea, aquí ya hay un neumodisco, ya hay una degeneración de ese disco intervertebral, ¿no? Entonces depende del cuadro clínico, pues, ¿no? La radiografía es suficiente, ya tenemos el diagnóstico, pero a veces de repente quieren ampliar más y ver mejor, pues con más precisión, pues el disco, las herniaciones de los discos, el canal medular, ¿no? Si hay zona de estenosis, entonces este paciente sí amerita pues pasarlo a un estudio de resonancia magnética. Otra patología son las fracturas, que como ustedes ven son múltiples, ¿no? En los cuerpos vertebrales, en los platillos, ¿no? Y bueno, entonces ahí pues, empezamos con la radiografía. A veces, si no hay desplazamiento, entonces la radiografía puede ser no concluyente, no evalúa algunos segmentos adecuadamente, ¿no? Como es en la parte cérvico-dorsal, donde se superpone a veces pues, los brazos, los omóplatos, entonces hay duda. Y mejor método, entonces, para evaluar el proceso traumático, pues es la tomografía, ¿verdad? La tomografía, si ve con precisión, miren, las zonas de la fractura, cada múltiples en este cuerpo vertebral, evalúa, miren, las múltiples fracturas que hay y también acá, pues, el desplazamiento de este segmento óseo, ¿no? Que está produciendo también una alteración acá en el canal medular, ¿no? Entonces, este paciente se amerita por la evaluación del canal medular, pues la resonancia, ¿no? Donde demuestra que este fragmento óseo, pues está ocupando parcialmente el canal medular, ¿no? Y hay una lesión medular incompleta. Entonces, este paciente, en casos traumáticos, pues la tomografía y la resonancia podrían ser complementarias también. Igualmente, miren acá, el paciente ha sufrido un trauma y tenemos acá la columna cérvico-dorsal, donde hay una gran listesis, ¿no? Una separación ya del 100%, ¿no? Miren la sección del canal medular que hay acá, ¿no? Entonces aquí sí, si estamos evaluando al paciente, ha sufrido un traumatismo, pues si hay gran sospecha de lesión del canal medular, pues tiene que pasar a una resonancia magnética. Y bueno, para ya lo último, para los tumores, entonces es importante evaluar pues en el cuerpo vertebral. Se menciona que la parte anterior del cuerpo vertebral mayormente están las lesiones malignas y en el posterior están las lesiones benignas, ¿no? Entonces, por eso es importantísimo dividir a la columna, ¿no? La columna que hemos visto, las divisiones. Entonces, a la zona anterior, malignas, pensar en linfoma, ¿no? En de Hodgkin, mieloma, Ewing, osteosarcoma, controsarcoma, metástasis, cordoma.
Y hay algunas excepciones también, lesiones benignas como hemangioma, displasia fibrosa, granuloma de célula de Langerhans, que también se ubican o se localizan en la zona anterior. También la posterior miden están el osteoblastoma, osteoma osteoide, quistiosa neurismático, osteocondroma o fibroma condromixoide, ¿no? Y bueno, las lesiones pues neoplásticas tumorales pues se evalúan muy bien, ¿no? Si es la parte ósea con la tomografía, ¿verdad? Una tomografía contrastada. Y las lesiones se identifican como lesiones líticas o lesiones blásticas, ¿verdad? O mixtas también. También podemos decir si son únicas o si son múltiples, ¿verdad? Y qué segmentos, qué cuerpo vertebral o qué estructura, ¿no? Si es la apófisis transversa, si es el pedículo que está comprometido, ¿no? Y acá están los signos, el signo del ojo del búho perdido o de la vértebra tuerta, ¿no? Vamos mirando y acá vemos esta zona, que es una zona osteolítica, ¿no? En el corte axial se corrobora, pues, ¿no? Que hay una gran destrucción del cuerpo vertebral y de las apófisis transversas, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos lesiones líticas, pues hay que hacer un diagnóstico diferencial con osteosarcoma, condrosarcoma, fibrosarcoma, sarcoma de Ewing, mieloma, plasmocitoma, linfoma, leucemia, tumor de células gigantes, hemangiomas, granulomas, ¿no? Como pueden ver ustedes, son múltiples, ¿verdad? Y las blásticas, pues las vamos a ver en la radiografía como lesiones radioopacas, ¿no? Las vértebras de marfil. También hay que ver si es única o si es múltiple, también el compromiso múltiple, ¿no? En la tomografía también se identifica claramente como lesiones hiperdensas y la resonancia también, ¿no? Como alteraciones de la señal, ¿no? Desde acá es en un T2. Y entonces el diagnóstico diferencial pues está con la enfermedad de Paget, el linfoma, el osteosarcoma, el Ewing, el hemangioma o la enfermedad metastásica también, ¿no? Frecuente, pues si es blástica, pues si es hombre, pues pensar en un carcinoma de próstata, ¿no? Como en primera posibilidad. Y bueno, hasta allí es lo que respecta. En realidad, pues es bastante, pero se ha tratado pues de hacer un resumen. Entonces, si tienen alguna pregunta para aclarar. Sí. Lo más frecuente que nosotros hemos visto pues es la lumbarización de la S1, ¿no? Que parece que hay seis cuerpos vertebrales. Eso es lo más frecuente que hemos visto, pero en realidad pues son las vértebras transicionales y si les cuentas están completas, sino que la morfología que ha adquirido, ¿no? Es hallazgo casual. O sea, a veces el paciente se queja de un lumbago, se le pide la radiografía y hay que mirarla, pues, ¿no? Y contar, pues, ¿no? Contar ¿dónde está la...? ¿No? Y hay que contar, pues, ahí los cuerpos vertebrales y poder identificarlo. Lo ubico. A ver, acá estamos viendo.